quiero leer en el libro o el Evangelio de Marcos, capítulo 14, por favor. Por favor, Marcos, capítulo 14. Vamos a leer solamente unos versículos, pero del versículo 12. Marcos, capítulo 14, el verso 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, es decir, le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos, para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Pero quiero también leer unos cuantos versículos, creo son 2 en Lucas capítulo 14. Perdone, no, es Lucas capítulo 22. Y el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y con esta basta la lectura de la palabra. El capítulo 14 de Marcos es muy interesante. Claro, para los que han seguido estos estudios, empezamos realmente en Juan capítulo 13. Empezamos con el Señor Jesús con sus discípulos en el aposento alto. Y de allí pasamos, pero en capítulo 13 de Juan, vimos que habían con el Señor 12 discípulos, pero solamente 3 eran señalados o nombrados. Había allá nombrado Pedro, Juan, aunque no nombrado, pero señalado el discípulo a quien amaba Jesús, y Judas. Es interesante entonces que acá realmente entra entre Juan capítulo 12, donde leímos durante la semana pasada, y este versículo, y capítulo 13. Entra entre estos dos. Pero estos 3 que fueron señalados en el aposento alto representaban 3 condiciones necesarias antes de celebrar la Pascua por la última vez. Ya no tiene sentido la Pascua, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Pero nosotros también tenemos algo para recordar la gran liberación, mucho más grande que la liberación de los israelitas de Egipto y su esclavitud, librándonos a nosotros de la esclavitud del pecado y del diablo, y nos ha dado libertad. Pero cuando pensamos de esto, en cuanto a arreglar y preparar para la Pascua, el Señor Jesucristo mandó 2. Leyendo solamente de Marcos, parece que la idea, el deseo de preparar para la Pascua originó en los corazones de los discípulos.
Pero Lucas nos aclara el asunto y dice, no, este empezó en el corazón del Señor Jesucristo, porque vamos a considerar no solamente la celebración de la Pascua por la última vez, sino también la institución de la Cena del Señor. Y los que somos de Cristo, los que somos salvos, los que ya tenemos el perdón de pecados, aunque en estos días no podemos porque tenemos las restricciones, los límites en que podemos hacer cosas por este virus, debemos tener el deseo de celebrar la cena del Señor. Pero quiero decir, hermanos, el deseo que usted tiene, que yo tal vez tengo en mi corazón, no viene de nosotros por ser súper espirituales. Este viene del Señor. Él pone en el corazón de los que somos de Cristo el deseo de recordarle en la cena de Él. Y obviamente cuando Él dijo a estos dos discípulos, id y preparad para nosotros para celebrar la Pascua, ellos le preguntaron una pregunta muy sabia. ¿Dónde quieres? Y también cuando el Señor pone en nuestros corazones el deseo de recordarle a Cristo en la cena de Él, hacemos bien en preguntarle, Señor, ¿dónde quieres? Porque no es en cualquier lugar. El Señor siempre nos va a guiar y tenemos acá en un cuadro de palabras muy bonitos, este cuadro, que nos muestra cómo el Señor nos dirige a sí mismo, a la persona de Cristo por medio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo siempre nos dirige a Cristo. Él nunca nos dirige, nos lleva a sí mismo. Él siempre nos lleva a Cristo para que Cristo sea honrado y glorificado en medio de su pueblo. Pero antes de considerar esto en breve, vamos a mirar, pero no leer el capítulo, porque este capítulo está tan lleno de acontecimientos como sardinas en lata. Está completamente copado el capítulo. Versículos 1 a 9. Tenemos en la adoración de María. Creemos es el mismo como dijimos en Juan capítulo 12, que María de Betania, y creemos que es la misma mujer, la misma señora que le adoró a Cristo, la adoración. Pero en versículos 10 y 11 tenemos traición, porque tenemos Judas y él va y él arregla para traicionar a Jesucristo, aún después de estar en su compañía por más de 3 años. Y tengo que hacer aquí un alto por un momento y decir, si hay algún amigo, una amiga, alguien escuchando en esta noche, y usted ha ido con los creyentes por tiempo, usted ha caminado con los creyentes de tiempo, esto no le hace un hijo de Dios o una hija de Dios, no le salva, es por la fe en Cristo. Judas llegó tan cerca a Jesucristo, aún le besó. Y tristemente, trágicamente, estamos seguros que Judas murió sin la salvación y está eternamente en la perdición. Caminó con el Señor, vio sus milagros, escuchó sus palabras, sabía todo en la cabeza, pero no le había afectado su corazón y él aún le traicionó. Versículos
12 a 16, donde leímos, tenemos la preparación para la Pascua. Versículos 17 a 21, la celebración de la Pascua y la indicación de su traición. En versículos 22 a 26, la institución de la cena del Señor. Versículos 27 a 31, la presunción de Pedro. 32 a 41, previsión o anticipación del Calvario. En versos 42 a 52 tenemos su detención. En 53 hasta 65 tenemos su condenación y su humillación. Y en los últimos versículos de 66 tenemos también la negación de Pedro, que él dijo, no, yo no le conozco. Qué tristeza, qué pesar cuando uno que ama a Jesús y no sea tan duro, no le mire a Pedro con condenación tanto en el corazón, porque hermano, hermana, usted y yo somos capaces también de negar que somos de Jesucristo. A veces negamos por no hablar, por no defender a Cristo. Cuando las personas hablan mal de Cristo, cuando blasfeman su nombre, ¿cuántas veces callamos en vez de decir, perdonen, pero este es mi Salvador, de quien está hablando mal, está blasfemando, y él es mi Salvador y yo le amo? Pero volviendo pues a lo que tenemos, estos versículos 12 a 16. Y como dije que fue el Señor Jesús que primeramente envió dos discípulos, Pedro y Juan. Interesante, ¿cierto? ¿Por qué interesante? Porque estos son los dos aparte de Judas que fueron señalados en el aposento y representan dos condiciones que tenemos que arreglar, dos condiciones que estorban el progreso de la vida cristiana. Y también son problemas de personas que no han recibido a Cristo como Salvador. Pedro nos recuerda de la importancia de uno mismo. Y uno, Pedro no era como este. Era Pedro cuando, Juan. Cuando Juan vino a Jesús con su hermano, él les llamó hijos de truenos. Eran hombres bruscos, pero después de 3 años caminando con el Señor, Juan había aprendido mucho. Y también Pedro aprendió mucho, aunque él negó a Cristo. Pero cuando él escribió sus epístolas, sus cartas, creo que Pedro nos estaba advirtiendo del peligro de negar a Jesús y cómo podemos evitar la caída y los errores que él cometió. Él los envió, pero Juan pensando de sí mismo como importante. ¿Por qué? Él y su hermano habían pedido a Jesús, permítanos en tu reino que podamos sentar uno a tu mano izquierda y uno a la derecha. Pero no fue tanto, no creo, para estar cerca de Jesús, sino para mostrarse como hombres buenos, hombres grandes. Y los otros discípulos, ay, mire, Juan y Jacobo están allí al lado del Señor. Obviamente eran hombres muy importantes en la vista de nuestro Señor. Y hermanos, no tiene parte de la vida cristiana. Y es un problema para personas llegar a Jesucristo porque piensan, yo soy tan importante, yo soy tan bueno que no necesito venir en el camino que el Señor dice en su palabra, que tengo que reconocer
que yo soy un indigno pecador. No puedo hacer nada para salvarme. Y es igual aún en esta noche. Una persona que no ha recibido a Cristo, usted no tiene méritos para ganar el favor de Dios, sino venir como un pecador, pero en bancarrota, y pidiendo al Señor, Señor, no tengo con qué pagar, pero tú pagaste el precio. Tú diste tu vida para salvarme. Pero aún ya como creyentes, nosotros con frecuencia, el corazón se llena de algo de orgullo, que somos tan importantes, que la asamblea no puede seguir si yo no estoy. Hermanos, esto es una mentira del diablo, porque si es la iglesia de Dios, si fue establecida por Dios, y bajo la dirección del Espíritu Santo, según el diseño que tenemos en la palabra de Dios, ninguna asamblea me necesita a mí ni le necesita a usted. Puede funcionar sin nosotros, pero Dios en su bondad se ha dignado de utilizarnos a veces, pero no nos necesita, no somos indispensables. Y Pedro, obviamente, él representa a uno que pensaba, aunque todos los demás te nieguen, yo nunca. Y la primera cosa que hizo, negó al Señor, recordando que nosotros al venir a la cena del Señor, tenemos que entender y recordar y aún confesar al Señor, Señor, yo no puedo hacer nada sin tu ayuda. Ayúdame, Señor, ni aún negarte a ti. Pero el Señor mandó estos dos. Y los mandó y dijo, cuando envió en el versículo 13, y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ellos no tenían que ir a la ciudad y buscar a este hombre. No llegaron a la ciudad y preguntando, ¿cuál hombre será? Este fue un hombre diferente. Este era un hombre muy diferente. Me dicen que solamente las mujeres salieron y sacaron el agua y la llevaron a casa. Y en los pueblos de Colombia yo he visto a muchas mujeres cargando agua, pero nunca he visto a un hombre con agua en una caneca encima de la cabeza llevando agua a la casa. Obra de una mujer diferente. Este hombre iba a salir a su encuentro. Ellos no iban buscándole. Porque, hermanos, el momento que nosotros preguntamos al Señor, Señor, ¿dónde queremos? ¿Dónde quieres? El Señor nos enviará un hombre. Este hombre sin nombre, no es nombrado, pero es figura del Espíritu Santo. Hay otro hombre en la palabra de Dios sin nombre. Pues hay muchos, pero hay dos que vienen a la mente. En Lucas capítulo 14 hay un hombre, un siervo sin nombre. Y creo que él también es una figura del Espíritu Santo. Allí el Señor que hizo la gran cena y envió a su siervo. Esto es la obra del Espíritu Santo en el mundo, llamando a personas al cielo, a la salvación, al gozo que el Señor tiene para nosotros. Y el siervo sale y trae, pues primeramente muchos rechazaron. Después sale y trae más. Y dice, Señor, lo he hecho y aún hay lugar. Y todavía hay lugar para una persona que no ha entrado en el gozo del cielo que nosotros ya tenemos en Cristo, los que hemos recibido a Cristo como Salvador. Eso es el Espíritu Santo en
el corazón de los inconversos, los que no son de Cristo, pero también tenemos la obra del Espíritu Santo en el corazón de los que somos de Cristo, porque creo que esta es figura del Espíritu Santo. Cuando nosotros preguntamos al Señor, Señor, ¿dónde debo celebrar la cena del Señor? Inmediatamente encontramos el Espíritu Santo. Si somos sinceros, si es de sinceridad que preguntamos dónde, el Señor nos enviará el Espíritu Santo. Y este hombre tenía un cántaro de agua. Y creo que el cántaro de agua acá es una figura de la palabra de Dios. Hay muchos que dicen que este cántaro de agua es figura del Espíritu Santo. Pero en la palabra de Dios, nunca tenemos una figura de algo encima de una figura que es de la misma cosa. Siempre es diferente. Y el hombre que representa el Espíritu Santo está llevando lo que representa, lo que es figura de la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? Obviamente sí, porque ¿de dónde vino la palabra de Dios? Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil, que salió de la boca de Dios. ¿Cómo salió? ¿Cómo llegó a los hombres? Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 1, 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo llevados, cargados por el Espíritu Santo. Y nosotros entonces debemos entender que el Espíritu de Dios siempre nos dirige a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no nos conduce a libros, a comentarios. Comentarios son buenos y son muy útiles, pero solamente al ayudarnos a entender lo que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, sea en el Evangelio o en la enseñanza a los creyentes. Y hermanos, al predicar el Evangelio, unas ilustraciones a veces son buenas y nos ayudan. Pero el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para convencer a la persona de su pecado y necesidad de la salvación y además de la provisión que hay en Cristo Jesús. No utiliza las palabras que yo puedo formar, palabras bien dichas tal vez que uno puede decir. Utiliza la palabra de Dios. La misma cosa en cuanto a dirección. Y debo decir el Espíritu Santo nunca dirige a una persona, nunca lleva a una persona en un camino que contradice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios viene de Cristo, de Dios, por el Espíritu Santo, no nos puede llevar en un camino que es en contra a la palabra de Dios. Personas muchas veces dicen, bueno, sí, hermano, yo sé que tal vez no es lo que uno piensa que uno debe hacer, pero yo siento que el Espíritu Santo me está guiando, pero es una mentira del diablo. El Espíritu Santo siempre me guiará conforme a la palabra de Dios, nunca en otro camino. Y debemos entender bien. Entonces, hay otra cosa. El hombre llevando el cántaro de agua es algo diferente, porque esta es obra de una mujer. Él iba a ser algo diferente, distinto. Y imagínense, poniéndolo en esta manera, un hombre que anda por la calle y tiene cartera de mujer en la mano y quizás vestido como una mujer y tengo que caminar con él.
pero quiero alejarme un poquitico porque esto es vergonzoso, esto es diferente. Y cuando nosotros empezamos a seguir el camino del Espíritu Santo, es diferente a la manera de los demás. Ya quedamos distintos. Pero ¿por qué es que ustedes creyentes no hacen ¿No? ¿Qué vida tan miserable de ser creyente? No puede fumar, no puede tomar, no puede bailar. Pero hermanos, ¿cuál es la respuesta que podemos dar? No es tanto que yo no puedo, es que yo no quiero. Yo tengo algo mucho más, de mucho más satisfacción, algo que puede llenar mi corazón. Pero aún en nosotros debemos entender, si estamos siguiendo el Espíritu Santo, seguiremos la palabra de Dios y debemos ser algo diferentes en la manera de portarnos, en la manera de aún vestirnos. Y no solamente para mujeres, para hombres también. No debemos poner reglas extra bíblicas, pero la Biblia nos enseña que nosotros, hombres y mujeres, debemos vestirnos con modestia, debemos conducirnos, comportarnos en una manera que es digno del nombre de nuestro Señor. En nuestro hablar, debemos hablar diferente a los del mundo. Hay que dejar afuera todo lo que no es digno de el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Además, nuestro pensar, debemos pensar diferente. Siguiendo al Espíritu Santo, será trazando la palabra de Dios y debe hacernos diferentes. Les digo un relato. La hermana de mi esposa Nérida trabajaba en un supermercado. Un día un señor se le acercó y le preguntó, señora, ¿puede decirme dónde queda el local evangélico? Es lo que lo llaman aquí el Gospel Hall, ¿no? Un local bíblico, lo que quiera. Ella, sí, yo puedo decirle, hay que seguir la calle aquí por 2 cuadras, girar a la derecha y allá en una cuadra encontrará el local evangélico. Y preguntó segunda vez, señora, ¿usted conoce a alguna persona acá en el pueblo que asiste en el local evangélico? Y ella dijo, sí, señor, yo asisto allá. Y él respondió, yo pensaba, por su manera de portarse y vestirse, yo pensaba, tal vez es. Hermanos, al irnos por la calle, ¿qué piensan las personas? ¿Que pertenecemos a Hollywood o pertenecemos a Cristo? ¿Que nosotros estamos en camino al cielo o vamos con la gran multitud al infierno? ¿Qué piensan? La manera de vivir es tan importante. Y el Señor dijo este hombre llevando el cántaro de agua, seguidle. Ir en el mismo camino. Es lo que significa seguir. Obviamente, sí, ir en el camino que va Y lo que el Señor nos dice es, hermanos, en cuanto a cuando tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, debemos seguirle, ir en el mismo camino. ¿Y dónde entraré? Decide al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento preparado. Aquí también dice entonces que nosotros al seguirle, donde él entrare,
decir al Señor de la casa. Y me hace pensar que la palabra de Dios habla de la asamblea local como una casa o como una familia. Primera de Timoteo o primera a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15. El apóstol dijo que tenía propósito de visitar, pero dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte, o no tanto sino que sepas cómo debe conducirse uno. Esa es la versión popular y creo que es mejor. No es que era una censura, que Timoteo estaba andando mal y que no sabía cómo conducirse. No es que era como Timoteo faltó conocimiento, sino que Pedro, si yo tardo que sepas cómo conducir o cómo debe conducirse uno en casa de Dios. Aunque dice en la casa de Dios, pero por un momento quiero decir que la asamblea local es casa de Dios, no la casa de Dios. Y eso no va bien con el castellano y tampoco en el inglés. Pero es importante porque el Señor no tiene una casa en Cali y una casa pues, en el sur de Cali y una casa en otro lugar y una casa en la montaña y una casa en la playa. Él tiene una casa, tiene la casa de Dios, pero cada asamblea debe tener las características de la casa de Dios. En vez de decir que hay muchas casas, no, la asamblea local debe ser en esta característica de lo que es la casa de Dios. Entonces, es la casa de Dios que es, otra vez, no la iglesia de Dios, sino es iglesia de Dios. Es de nuevo mostrando las características de lo que es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está bajo la cabeza de Cristo. Y en la asamblea local también Cristo debe ser reconocido como la cabeza, sometidos a Él. A veces utilizamos unas expresiones como ¿cuál hermano es la cabeza de la asamblea? ¿O cuál hermano está encargado para dirigir la asamblea? Estos son errores de entendimiento, hermanos. Debemos escudriñar las escrituras, que ningún hermano está para dirigir la asamblea. Cristo es la cabeza y dirige la asamblea por el Espíritu Santo, que podamos aprender de Él y glorificarle a Él. Y de nuevo, entonces, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia local, la asamblea local, debe ser como una columna para apoyar la verdad y debe ser como un baluarte para defender la verdad, porque hay ataques en contra al evangelio, en contra de la palabra de Dios. No que la Biblia tiene errores, la Biblia tiene contradicciones que no puede creer. Este es un libro antiguo, este es un libro tan viejo, de 2000 años. Ya estamos en en el siglo XXI, que debemos entender que ya somos educados, ya somos muy adelantados. Realmente al mirar a la gente a veces y el comportamiento de la gente, debemos entender que creo que estamos en reversa y cada año estamos en peores condiciones que antes. Pero hay que seguir el tema. Hay que decir entonces, dijo el Señor, donde este hombre entrare, decid al Señor de la casa. De nuevo, esta palabra, el Señor de la casa, es una palabra muy interesante. Viene de dos palabras en el griego. Uno es oiko, que significa casa,
y el resto de la palabra es despotes. Y pues es de dónde viene la palabra déspota. Y si no entiende lo que es un déspota, mejor es conseguir un diccionario y mirarlo. No preguntar a un gringo para explicarle qué es un déspota. Pero un déspota es un soberano absoluto. Uno que reina, que gobierna como un tirano, si entiende la palabra tirano, ¿no? Que controla a su capricho sin consultar a nadie. Y si todavía no entiende, pues hay algunos países donde usted puede mirar y ver a personas que están a la cabeza de este país y gobiernan y controlan todo según sus propios deseos, sin nombrar países. Pero no tiene que viajar tan lejos y sabrá de qué estoy intentando de explicarle. Preguntad, decir a este señor de la casa, ¿dónde está el aposento? Hay 3 palabras en la Biblia. Esta palabra, ¿dónde está el aposento? No era ¿dónde está el aposento alto? La palabra en griego es kataluma. ¿Dónde está este kataluma? Fue una pieza, un lugar normalmente debajo de la casa, donde las personas podían entrar y bajar sus cosas de sus animales en viaje y quedar la noche. Pero hay otra palabra en la Biblia, solamente la encontramos una vez, cuando recordamos pues lo que llamamos el buen samaritano y encontrar el hombre que fue al lado del camino medio muerto y despojado de su vestido y herido y todo, y él después lo puso sobre su bestia y lo llevó a un mesón, pero es diferente. Es otra palabra y este es tal vez como una cataluma, sino que hay que pagar. Ya esto no es algo donde uno puede llegar, pero pagar. La cataluma habla de, la cataluma habla de lo que es para recibir personas, pero donde podían descansar la noche. Un lugar de reposo. Eso es lo que la asamblea debe ser, un lugar de reposo. Cuando personas reciben a Cristo y siguen la palabra de Dios y tienen el deseo de ser bautizados, ya deben ser animados de juntarse a la asamblea donde pueden descansar, donde pueden descansar del mundo, donde pueden estar bien recostados para formar relaciones nuevas con creyentes. Y hay otra palabra aún, y esto es que el Señor dijo, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde está la cataluma abajo? Donde he de comer la Pascua. Y Él os mostrará un gran aposento alto. Y eso es otra palabra de nuevo. Eso es como la sala de la casa, arriba en un lugar que es privado. Esto no es para cualquier persona arrimar. No es para llegar como viajero aún pagando, pero esto es donde uno puede ya estar bien aparte de los demás. Todo habla de la asamblea. Primeramente, tenemos pues el lugar donde uno puede estar bien contento y quieto. Este mesón, pues, un lugar de recepción, de comunión. Ya no es solamente para estar aparte del mundo, pero recibido
y tener comunión. Porque hay hermanos, y el tiempo va, pero hay hermanos que dicen, bueno, a la cena del Señor, todo el mundo que dice que es creyente debe ser recibido. Pero en la palabra de Dios, permíteme decir nunca habla de recibir a una persona a la cena del Señor. La recepción, la comunión es recibido a la comunión de la asamblea, y uno de los privilegios y los deberes, las responsabilidades de uno es celebrar la cena del Señor, recordar a Cristo. Y eso es pues el aposento alto, un lugar que es privado. No es que personas que no son creyentes no pueden venir, pero recuerden en Juan capítulo 13, antes de terminar la Pascua y instituir la cena del Señor, que Judas el inconverso salió, porque no tiene lugar en celebrar la cena del Señor. Eso es para la adoración y aún revelación. Y dice que Él os mostrará un aposento alto, un aposento alto ya dispuesto, ya arreglado. Pero dice, preparad. Pero no está preparado. Así pues, los muebles estaban allá, pero otras cosas fueron necesarias. Primeramente, tenían que conseguir el cordero. Tenían que llevar el cordero al templo y tener el cordero sacrificado. Y ya tenían que asar el cordero. Todo habla de meditación sobre Cristo y sus sufrimientos, el Cordero de Dios, el que fue inmolado en sacrificio por nosotros. Y tenían que comer con otras cosas, tenían que conseguir Todo habla de preparación, hermanos y también hermanas. Al llegar el momento de la cena del Señor, debemos preparar nuestros corazones. No solamente los hermanos, también las hermanas. Debemos estar, y yo sé que hermanos, y ustedes lo hacen. Estoy seguro, porque aún sin hablar en voz alta, pero su preparación también va a tener una influencia sobre la condición de la adoración en la asamblea en este tiempo. Preparad. Juan tenía que despojarse de su orgullo. Pedro tuvo que despojarse de su autosuficiencia y dejar esas cosas a un lado y llegar a la cena del Señor, pero llegar allí con humildad, pero con el corazón rebosando. Una cosa que para terminar en el versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. ¿Ha captado la importancia? Obviamente. ¿Pero por qué lo dice? Porque dice hermanos, cuando nosotros seguimos las instrucciones del Señor y si seguimos el Espíritu Santo que nos dirige por la palabra de Dios, vamos a encontrar precisamente lo que el Señor ha dicho. Él no miente. Vamos nosotros a encontrar lo que Él ha dicho. Y allí ellos arreglaron. Dice que ellos prepararon la Pascua y cuando llegó la noche, vino Él, el Señor Jesús, con los 12. Qué hermosura cuando nosotros sentimos verdaderamente el Señor presente con nosotros, cuando nos congregamos para recordarle. Ojalá que no demore mucho hasta que podamos de nuevo congregarnos en las asambleas.
pero mientras tanto que el Señor tenga la honra y la gloria, porque el Espíritu Santo siempre nos guiará a Jesucristo y donde Él es honrado. Cuando desperté esta mañana, el himno que estaba allí en mi mente fue: al Señor Jesús loemos, porque tanto le debemos. Lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Pero hay otro himno y quiero leerle solamente 2 estrofas y con este terminamos. Del homenaje y del honor, de toda nuestra adoración. Solo eres digno, Salvador, tema de celestial canción. A ti queremos alabar, indignos somos del honor, pues nadie puede tributar lo que mereces. Oh Señor, vamos a orar. Bendito y amado Dios, en tu presencia, aunque separados en cuerpos, pero en espíritu juntos, nos postramos como a los pies de nuestro Salvador y decimos: digno eres, oh Señor. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias por tu palabra que el Espíritu Santo inspiró y utiliza para dirigir nuestros pasos en este mundo, y que el Señor nos ayude. Y si hay un oyente que no ha llegado a los pies de Jesucristo, aún en este momento, que su corazón sea abierto para decir: yo soy indigno, yo no merezco, no tengo nada de gloriarme, pero yo recibo a Cristo como el único que me puede salvar. Y los que somos de Él, Señor, te rogamos que Él siempre sea lo que nosotros honramos, el que nos honramos y glorificamos a Él en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti con todas las dificultades que uno tiene. Que tú bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén.